El Evangelio según Satanás. En la primera parte hicimos referencia a un evento histórico que marcó al mundo entero y fue la Reforma Protestante iniciada con el señor Martín Lutero. Y ya hoy entramos de lleno a hablar sobre muchas enseñanzas que están en la iglesia metidas, pero no están en la palabra. Parecen bíblicas, pero realmente no lo son. Muy bien. Parte de esas enseñanzas que vamos hoy a desnudar o a poner en evidencia a lo largo de esta serie son ampliamente aceptadas y defendidas tanto por pastores como por creyentes, por las ovejas. Pero muchas de estas cosas que se aceptan como válidas y bíblicas no vienen del seno de la palabra de Dios y de la doctrina de, del Señor. Y necesitamos distinguirlas. Muy bien. Una de esas doctrinas, vamos con la primera, es que el creyente necesita sanidad. El creyente necesita sanidad. Y quiero ser claro. Claro que todos necesitamos ser sanos, sí. Pero el problema está en que en la iglesia hoy, en muchos lugares, no en todos, se hace más énfasis en la sanación que en la santificación. Y aquí se ha entrado en un error, porque la gente está creyendo que su problema a la falta de comportamiento bíblico, a la falta de dominio frente al pecado, a la falta de muchas cosas, radica en la falta de sanidad del alma. Y esto no es así. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que nosotros necesitamos es santificarnos. Entonces, cuando en la iglesia se está haciendo un sobreénfasis en la sanación, en la sanidad, pues se está incurriendo en un error porque la gente no está pensando, no se está centrando en lo que realmente se debe centrar, que es en la santificación. El cristiano necesita más santificación y menos sanación. No hagamos tanto énfasis en la sanación. Usted ve que ahora eso es moda, eso es muy común. Las iglesias ponen carteles donde dicen cosas como, por ejemplo, jueves, culto de sanación. Miércoles, culto de sanidad y milagros. Como si el hombre pudiera establecer un día y una hora para esta clase de eventos que solo los puede desarrollar Dios en su potestad y en su perfecta voluntad. Entonces, esta es una de esas cosas en las que ya se ha llevado a un extremo herético y la gente está buscando es sanidad, pero no santidad. Lamentablemente, la santificación sí es un tema para aquellos que le hacen énfasis a la sanidad.
La santificación sí es un tema que está en las Escrituras y del cual se habla de manera amplia. Solo para mencionar un versículo, libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí no dice sánalos en tu verdad, no dice santifícalos en tu verdad. La santificación de los creyentes es un proceso que dura toda la vida, toda la vida. Usted y yo estamos toda la vida, hasta el último momento, hasta el último suspiro, en un proceso de santificación, a través del cual hay un componente relacional. Es decir, debemos evitar participar en el mal, ser influidos por el mal y empezar a participar del bien, ser influidos por la palabra de Dios a medida que en nuestro caminar con el Señor vamos alcanzando una pureza moral en todo, en actitudes, en pensamientos, acciones, comportamiento, en todo. La gente generalmente, sobre todo cuando la gente no conoce a Dios, y de qué le sirve ir a la iglesia, y de qué le sirve hacer, y de qué le sirve orar, y de qué le sirve, pero tantos años, pero entonces, no es que vamos en un caminar donde nos vamos santificando cada día, poco a poco. Es un proceso que dura toda la vida. Entonces, no es de Dios, no es parte de la sana doctrina decir que todo lo que necesitamos es sanidad. No, debemos hablar menos de sanación y más de santificación. Es la palabra de Dios la que tiene el poder de cambiarnos, de limpiarnos, de purificarnos. Claro, cuando permitimos que la palabra entre en nuestro corazón de una manera sincera y de una manera genuina. Pero Satanás se ha tratado de concentrar en llevar a la gente a desenfocarla pensando en que lo que más se necesita es sanidad y no santificación. Por eso usted ve esos cultos de sanidad, cultos de liberación a reventar, porque la gente quiere usar esos cultos como una pastilla que usted se toma y le pasa el dolor de cabeza. Entonces yo voy al culto de sanidad y de milagros, me imponen manos, oran por mí y salgo libre y limpio, pero yo no quiero ningún esfuerzo de mi parte. Yo no quiero trabajo de carácter. Es algo así como que usted quiere sacar músculos, no quiere pagar el precio de ir a un gimnasio, entonces usted se empieza a inyectar anabólicos, empieza a inyectarse una serie de droga para que los músculos le crezcan rápido, para no tener que hacer tanto esfuerzo. Y esto es un error en el que se ha caído y del que muchos avivatos están abusando y están convirtiendo el evangelio en un mercadeo que lo están vendiendo. Entonces debemos tener cuidado con este tema. Estamos hablando del evangelio según Satanás. Muy bien. Sigamos con otra falacia, con otra mentira que Satanás ha logrado meter dentro de la iglesia. Y es que es posible asistir a una iglesia toda la vida, comportarse como se quiera y aún así ser salvo. No es así. ¿La verdad cuál es? Es posible asistir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, creernos creyentes y aún así terminar en una condenación eterna. Esa es la cruda realidad. Un gran pensador dijo un día, dura cosa debe ser partir de esta vida estando sentado en la silla de una iglesia a una condenación eterna. ¿Qué quiso decir este hombre? Que es muy duro, tiene que ser muy duro, usted estar asistiendo a una iglesia toda la vida
creyéndose y sintiéndose salvo para que al momento de morir se encuentre con la sorpresa de que usted no fue salvo. Oiga, pastor, ¿usted de dónde está diciendo eso? ¿Cuál es la base bíblica? Tome nota, por favor. El libro de Mateo, mientras tanto yo voy buscando aquí la cita, en el capítulo 7, versículo 20, hay una advertencia realmente espantosa. A mí me parece, me asusta esta advertencia. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando de gente creyente. Por eso le decían a Jesús, Señor, Señor. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Escuche, por favor, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una advertencia muy fuerte porque es algo profético que el mismo Señor Jesucristo nos dejó para tenerlo en cuenta. Es una advertencia espantosa y es una profecía. El Señor Jesucristo está diciendo, Él mismo lo está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Las iglesias están llenas de gente y el mundo en general está lleno de gente que le dice al Señor, Señor, Señor. Las iglesias están llenas de eso, de personas así, de personas que simplemente cuando se les exhorta frente al pecado o a la vida descuidada espiritual que llevan, ay, no me moleste ahorita que usted ya empezó con su cantaleta y con sus cosas, Dios conoce mi corazón y Él sabe cómo soy yo y Él es el que puede juzgarme. Precisamente hay que tener cuidado por eso. Pero aquí la palabra es clara, que si usted no hace la voluntad del Padre que está en los cielos, es decir, si no lo pone a Él por encima de todo y en el primer lugar, aunque usted grite, aunque usted cante, aunque usted todos los días se pare en la puerta de su casa a gritarle al barrio que usted es creyente y es salva, si usted no está haciendo la voluntad de Dios de manera real y bíblica, es muy probable que usted no es salvo. Esta es una realidad cruda que no le gusta a la gente. Mucha gente hoy ha hecho profesiones de fe y Satanás se ha encargado en esa liviandad que ha traído sobre el evangelio, se ha encargado de engañar a la gente, llevándola a pensar que simplemente con pasar al frente, y eso es tradicional en muchas iglesias, algunas lo hacen al comienzo del culto, otras iglesias lo hacen al final del culto, un llamado para todas las personas que quieren recibir a Cristo en el corazón, a hacer la famosa oración de fe, que entre otras cosas no está en las escrituras. Entonces muchas veces la gente lo que hace es, sí, levantan su mano y pasan al frente y confiesan al Señor como Salvador, etcétera. Todo eso está muy bien, eso está en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, que el Señor lo levantó de entre los muertos, todo eso está perfecto. Pero eso no hace que una persona sea salva. Ojo con eso. Tengamos cuidado porque esto es un engaño que Satanás ha traído a la iglesia. Y uno se encuentra con gente que de pronto, por ejemplo, se murió el familiar. Oiga, y su familiar conocía de Dios, pues pastor, yo le hablé, sí, claro, él conocía porque yo le hablé, pero se arrepintió, le entregó su vida a Cristo, hubo un cambio, hubo frutos dignos de arrepentimiento, hubo una evidencia, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. No, ese fue siempre alcohólico, drogadicto,
ese fue siempre, le daba a la esposa, ese siempre hizo lo que se le dio la gana, nunca se quiso consagrar, nunca quiso leer la Biblia. Amigo, ese familiar nunca fue salvo, se condenó, punto. Se condenó, eso es lo más probable, así sencillito. Entonces, ¿qué sucede? Que el diablo en esa liviandad que ha traído sobre el evangelio y el caminar cristiano, pues está llevando a la gente a convencerse de la idea satánica de que con simplemente una oración usted ya es salvo. No, hermano, no es así. La cosa es más compleja. Entonces mucha gente ha hecho profesiones de fe, confesiones, pero no han tenido una conversión verdadera, un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Y esto es parte del evangelio de Satanás, llevarle a creer a la gente, usted ya hizo una oración, ya usted es salvo, Dios lo conoce a usted, Dios le perdona todos los pecados, ¿cuál es el problema? Siga viviendo como quiere. Y eso es parte de ese evangelio satánico que mucha gente está creyendo hoy y los está llevando a vivir con liviandad el evangelio. Mis hermanos, hoy no vivimos con temor y temblor. Hoy no vivimos con temor y temblor el evangelio. Hoy no. Hoy no se le sirve al Señor con temor y temblor en muchos espacios y en muchas iglesias. Hoy incluso los mismos pastores somos responsables de que la gente viva en santidad o no, muchas veces por lo que se predica y por la profundidad del evangelio que se les entrega. Nosotros debemos entender que debemos vivir con temor y con temblor la palabra. Y esto significa darle a Dios el primer lugar. El Señor mismo lo advierte aquí en Mateo capítulo 7, versos 20 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Si usted tiene un área en su vida donde usted hace lo que a usted se le antoja y vive como usted quiere, usted no se le exhorta, usted no se le puede decir nada, etcétera, usted debería evaluarse. ¿Estamos hablando de salvación o de condenación? Usted debería confrontarse. Eso es lo más correcto y eso es lo más sano. Hay una profunda herejía arraigada en la iglesia y es esta. Entonces mucha gente por eso está viviendo el evangelio como quieren, pero el mismo Señor advirtió contra este problema, porque es un problema gravísimo en la iglesia y lo más tremendo es que se va a ir acentuando esa vivencia del evangelio, se va a ir acentuando. Yo eh, me pregunto, ¿de qué le sirve a la gente ir a una iglesia para seguir con su homosexualidad? Solo por poner un ejemplo. ¿De qué le sirve ir a la gente a la iglesia a levantar sus manos, adorar, declararlo, Señor, 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 tú moriste por mí en la cruz, yo lo creo con mi corazón? Si usted no ha cambiado de vida, tengamos cuidado, por favor. Muy bien, seguimos con estas enseñanzas según el evangelio de Satanás que se ha metido y está tan arraigado dentro del cuerpo de Cristo. Otra enseñanza muy arraigada dentro de la iglesia y que se considera bíblica, así como las anteriores que les he mencionado, es la práctica de la liberación y la autoliberación de demonios en cristianos, en cristianos. ¿Qué ha pasado con esto? Es un tema del que habla la palabra de Dios, pero que se ha llevado a unos niveles que tampoco es bíblico. Y recuerde usted que Satanás desde el principio, lo leímos en el libro de Génesis capítulo 3, siempre la estrategia maestra que él ha utilizado es tergiversar lo que Dios le dice a sus hijos, como lo hizo con Eva.
Entonces, literalmente, se desconocen principios bíblicos. Yo no entiendo francamente qué hace gente cristiana y que llevan años en una iglesia yendo a ocupar los primeros lugares de las sillas cuando anuncian cultos de liberación y cuando hacen el llamado para hacer oración por liberación, son los primeros en pasar. ¿Eso por qué sucede? Por un lado, porque las personas que hacen esto, siendo creyentes, no tienen unas buenas bases doctrinales y aunque han leído la palabra, pues no les ha amanecido, no les ha sido revelado porque no estudian y no profundizan en las escrituras. Algo que usted y yo debemos entender es que los creyentes no podemos ser poseídos. Puede haber una influencia, puede haber ataques, puede haber opresión, sí, todo eso lo hemos hablado, lo hemos enseñado, pero no pueden ser poseídos. Recuerde que poseído significa dueño de. Satanás no puede ser, si usted es un verdadero creyente, Satanás no puede poseerlo a usted, hermano. Usted tiene un dueño, se llama Cristo. Usted fue comprado a precio de sangre. Esto puede sonar obvio, pero usted no se imagina cuánto creyente hay de años de asistir a una iglesia donde literalmente están asustados, viven atemorizados, el diablo me hace caer, el diablo me hace tropezar, otra vez el diablo se me atravesó y resultan es hablando más del diablo que de Dios y del Espíritu Santo y cuando pecan, el diablo. Es que el diablo no haya cómo hacerlo caer a uno, es que el diablo, el diablo, el diablo. Hermanos, entendamos una cosa. Si usted es un verdadero creyente, usted debe entender lo que dice Juan capítulo 8. Tome nota de la cita, por favor. Libro de Juan, capítulo 8, en el versículo 36. Grábese ese versículo, apréndaselo, escríbalo y téngalo allá en un cartel en su casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé usted, a mí, el Hijo, el Señor Jesús me hizo libre. Yo soy verdaderamente libre. Y qué bueno que usted tenga esa misma convicción. Ay, pastor, pero es que a veces yo peco, pastor, a veces yo soy muy débil y caigo. Bueno, en ese caso no es necesariamente influencia de demonios, es la debilidad de la carne, es su concupiscencia, es esa iniquidad, es esa tendencia natural a pecar. Y tenemos es, en vez de liberación y autoliberación, porque sí ya es el colmo, la autoliberación, pues lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, ir en humillación delante de Dios y arrepentirnos. Eso es lo que usted necesita, eso es lo que yo necesito. Arrepentimiento, y esto es un tema de todos los días nos equivocamos, todos los días pecamos, todos los días, Señor, perdóname, límpiame, ayúdame, yo estoy en este caminar, yo quiero seguirte a ti, ayúdame, y el Señor nos ayudará. Pero la realidad es que es un error craso ver a gente creyente que llevan años en la iglesia todavía buscando liberaciones. ¿Y por qué un creyente está, cómo un creyente está endemoniado y por qué? Eso no es natural, eso no es normal. Mire, eso es tan ilógico como que usted ahorita se vaya a acostar en su cama y encuentre 10 ratas. Yo le pregunto, ¿qué lógica hay de que en su cama en este momento hayan 10 ratas? ¿Qué probabilidad hay de que hayan 10 ratas debajo de las cobijas en su cama? Y que usted se acueste y tenga las ratas encima. Eso no tiene ninguna lógica. Si usted realmente fue hecho libre por el Hijo, usted es verdaderamente libre. Lo dice la palabra. Ahora, si usted a mí me dice, pastor, pues aunque no lo crea, yo sí he encontrado
10 ratas en mi cama. Pues yo ya voy a pensar no tanto en las ratas, sino en la responsabilidad personal suya para que esas ratas estén allí. Porque si están allá metidas en su cama, debajo de las cobijas, es porque usted está haciendo definitivamente, usted tiene puertas abiertas. Y eso no es normal, mis amadas y mis amados. No es normal. Si el Hijo del Hombre nos ha hecho libres, seremos verdaderamente libres. Esto debemos entenderlo. La verdadera libertad de la culpa y del poder controlador del pecado y también de la influencia de demonios que nos quieren esclavizar de nuevo al pecado y nos quieren mantener allí sometidos. Fuimos libres de todo eso. Usted hoy puede decir en el nombre de Cristo, no, no al pecado, etcétera. Somos libres. Entonces, esos cultos y ahora enseñan que usted también se puede autoliberar, esa ya es la etapa. Si usted se puede autoliberar con una oración que usted mismo hace por usted, entonces usted no necesita a Cristo. ¿Para qué necesita a Cristo? ¿Para qué necesita la cruz? ¿Para qué necesita clamar y orar? No, hermano. La Biblia por ningún lado habla de autoliberación. Usted ve a los apóstoles, ninguno habla de eso. Ojo, estoy hablando de la práctica de la liberación y la autoliberación de los creyentes. Estoy hablando de creyentes, ojo, de los cristianos. Eso es un error, porque la persona que es realmente cristiana, verdaderamente nacido de nuevo, es libre. Lo acabamos de leer, lo dice en su palabra el Señor en Juan capítulo 8, versículo 36. Muy bien. Otra enseñanza con la que está esclavizada mucha gente y esto está ocasionando y ha ocasionado muchísimo dolor, frustración, tristeza. Mire, yo he recibido muchas consejerías a lo largo de los años por este tema, de gente que me dice, pastor, pero si yo ya me bauticé y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué yo no hablo en lenguas, pastor? ¿Por qué yo no hablo en lenguas? Bueno, lamentablemente esta creencia o esta pregunta nace en el corazón de una persona que creció dentro de la doctrina donde le enseñaron que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Esto no está en la Biblia. Esto no lo dice la palabra. Se agarran de versículos bíblicos mal interpretados y entendieron eso y se lo transmitieron a la gente. Entonces, recibir el Espíritu Santo no implica recibir el don de lenguas. Vamos a leer en Primera de Corintios, búsquela por favor, tome nota mientras tanto, yo estoy aquí buscando. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, lo que dice la palabra, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Otra vez, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra en este versículo 12? Del cuerpo de Cristo. ¿Y qué nos está diciendo? Que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, muchos, y que aunque siendo muchos, hacemos parte de un solo cuerpo. ¿Listos? Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Escuche,
por un solo espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Fuimos bautizados todos en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de un mismo espíritu. El creyente, la persona que en el momento de su vida toma la decisión de entregarle su vida a Cristo, de hacer esa decisión de corazón por Cristo y empezar a caminar con el Señor, en ese mismo instante es sellado por el Espíritu Santo. Esa es una promesa. Y eso no significa que hablen lenguas. Ahora, ¿una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo? Claro, sí. Desde la época de la Reforma y hasta nuestros días ha habido una controversia acerca del rol del bautismo. Ahora, nosotros debemos entender algo. El ser bautizado en el Espíritu Santo no significa que una evidencia obligatoria es que usted hable en lenguas. Esta es una tergiversación de la palabra. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos enseña que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Por qué? Porque por un mismo espíritu todos somos bautizados, sea quien sea. Entonces, a la luz de la palabra, podemos entender que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de todo creyente, por lo que acabamos de leer. Todo creyente es bautizado por el Espíritu Santo, pero eso no significa que todo creyente hable en lenguas, porque acordémonos que el Espíritu Santo reparte a cada quien como quiere. Entonces usted no se vuelva a sentir frustrado si no habla en lenguas, ni se vuelva a sentir mal, ni a sentir que usted está mal entonces y que usted está, hay algo mal en usted y que usted está en pecado, etcétera, etcétera. No, 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 no. No, no es así. Entonces debemos tener cuidado con eso. No sé si estoy siendo claro en el desarrollo del tema. Si hay preguntas, por favor, las hacen. Bueno, otra enseñanza según el Evangelio de Satanás muy arraigada, hermano, dentro de la iglesia. Y eso sí es, bueno, como todas, pero es muy fuerte. Es el concepto que se ha metido de éxito dentro de la iglesia del Señor. Hoy es frecuente ver iglesias grandes, bonitas, lujosas, con edificios inteligentes, muy bien ubicadas en sectores bonitos de las ciudades, grandes auditorios, descrestantes púlpitos, una tecnología maravillosa, con cosas muy hermosas realmente. Hay iglesias que usted dice, uy, qué belleza de edificio, pero donde no se predica la palabra, donde no se da una sana doctrina. Y usted ve mega iglesias a reventar. Y el ser humano tiene un concepto y el diablo se ha encargado de engañarnos, engatusarnos, metiéndonos ese concepto de que a más lujo, más tamaño, más personas, más éxito y más bendición de Dios y más respaldo de Dios. Esa cucaracha, esa telaraña, sáquesela de la cabeza, por amor a Dios. Sáquesela de la cabeza. Eso es de las cosas más satánicas que el diablo ha metido. A mí no se me olvidará nunca, estando en una iglesia aquí de Bogotá hace muchos años. Yo fui en una madrugada. Me acuerdo mucho que esa mañana estábamos allá con Julián y fuimos hace años, fue eso. Y nos madrugamos a orar y bueno, allá abren las puertas súper temprano. Eh,
Estábamos allá, llegó el pastor, etcétera, etcétera, y él mostró todo el templo que construyó este señor Cash Luna en Guatemala, la obra portentosa que se hizo, una cosa hermosa, dicen que más de 100 millones de dólares, y le dice a la iglesia, así tenemos que hacer nosotros, y así lo vamos a hacer nosotros, y así. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cuál es esa ambición por los números, por el tamaño, por el poder? ¿Cuál es esa ambición por el lujo, por el reconocimiento, por la posición? Claro, todo lo espiritualizan, pero el éxito humano no equivale necesariamente a la bendición de Dios. Esto es algo que debemos tener claro. El éxito humano no equivale a la bendición de Dios. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5, lo siguiente. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros tenemos que recordar que los parámetros del mundo no son los mismos parámetros de Dios. Es suficiente con que usted lea en la palabra el mensaje a las 7 iglesias y recuerde que de las 7 iglesias, solo 2 iglesias no recibieron reprensión, no recibieron exhortación. El Señor no les regañó, no les llamó al arrepentimiento, sino que las animó a seguir adelante porque estaban haciendo bien las cosas. Y esas 2 iglesias son las más pequeñas. ¿No le llama a usted la atención eso? Pero ese concepto de éxito que el diablo ha metido tanto en las predicaciones, donde a usted le enseñan a ser campeón, ganador de almas, los conceptos del mundo los hemos metido dentro de la iglesia y muchos dentro de su argot cristiano los mencionan. Caminemos la milla extra, la milla extra, la milla extra. Y después de la milla extra, ¿qué sigue, amigo? Porque cuando yo miro en la palabra, la Biblia por ningún lado habla de la milla extra. En ninguna parte está. Eso viene de cursos de liderazgo, de coaching, de exitología que metieron dentro de la iglesia y los cristianizaron. Filosofías de éxito y desarrollo personal que metieron dentro de la iglesia y los cristianizaron, hermano. Entonces, cuando usted se encuentre con un cristiano orgulloso de su iglesia, de donde va y se congrega, porque es que en mi iglesia sí hacemos, y en mi iglesia bautizamos así, y en mi iglesia hacemos esto, hicimos una campaña y ganamos a 500 para Cristo, ¿y tú cuántos tienes? Y ahí ve usted a los pastores que no entienden algo tan básico como esto en depresión, porque ese sí le ha crecido 1000 personas y a mí no me han llegado sino 50, cuando la Biblia es clara en decir que a unos los pone al frente de 10, a otros al frente de 50, a otros al frente de 1000. Eso es potestativo de Dios. Punto. Nosotros no debemos estar detrás de eso y no debemos estarle predicando a la gente exitología. Y todo esto ha generado muchas luces, mucha producción, mucho marketing, lujo, gran templo, tapetes, y le ponemos un énfasis a esas cosas, a la extrema organización. Usted me puede creer, hermano, que hay iglesias que están certificadas en calidad, pero por Dios, ¿qué es eso, hermano? Una iglesia certificada en procesos de calidad, ¿en qué? ¿Qué le evaluarán? ¿La predicación? ¿La santidad de la gente? ¿Qué? ¿Qué certificarán con calidad? Hemos convertido la iglesia en una empresa donde todo tiene que ser perfecto organizado. No, hermano, la iglesia es un hospital de gente enferma.
de gente que necesita sanar el alma. Usted, el hecho de ser salvo, vamos a dar un tema de eso para que quede muy claro, usted puede descuidar su salvación. ¿Qué significa descuidar su salvación? Usted es salvo, eso no habla de perder la salvación. No, señor. Habla de que usted siendo salvo puede estar viviendo una vida donde usted no valora su salvación y más bien al ver eso, el Señor lo puede cortar y llevárselo antes de tiempo. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? En otras palabras, ¿cómo no vamos a valorar una salvación tan grande? ¿Cómo no la vamos a atesorar? Si yo a usted le doy un obsequio, un regalo, el que sea, o a usted le dan un regalo, unos tenis o qué sé yo, un cuaderno, una Biblia, y a los 2 meses yo veo que usted esa Biblia la rompió, está rota, derramó sopa, jugo, vuelta a nada, ¿qué voy a pensar? ¿Que usted está valorando la Biblia? ¿Que usted valoró ese regalo? No, hermano, usted no está valorando ese regalo. Usted no lo está valorando. ¿Cómo descuidaremos esa salvación tan grande? Pero ha sido completamente satánico y eso es parte del evangelio según Satanás, promover la exitología, el coaching, el desarrollo personal dentro de las iglesias y a los líderes para embombarlos, para estilo fuerza de ventas, capacitación de fuerza de ventas. eh, los llenan de conferencias motivacionales para que salgan a ganar almas como si fuera ir a vender pantalones o como si fuera ir a conseguir gente que se afilie al programa que usted está vendiendo. Eso no es el evangelio. Y esto es algo satánico que se ha metido de una manera tremenda dentro de la iglesia y que lamentablemente está muy, muy arraigado. Y termino con esta otra premisa, mentira, esta falacia que hace parte del evangelio de Satanás. Y es donde se ha convertido la predicación en una discusión democrática. Repito, dentro del cuerpo de Cristo, lamentablemente, la predicación de la palabra hoy se ha convertido en una discusión democrática, donde usted escucha la palabra, no importa qué tan bíblica sea la enseñanza, usted se siente con el derecho de discutirla. Ay, pastor, ¿y acaso yo no tengo derecho a pensar? Claro, tiene derecho a pensar, pero si usted está leyendo la palabra o escucha una enseñanza que es bíblica, centrada en las escrituras, pues estamos hablando de qué? De nada más y nada menos que de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le vamos a discutir, hermanos? El evangelio no es una discusión democrática después de que se predica. El evangelio es una norma que se acepta y se recibe. La predicación bíblica de la palabra no da lugar a discusiones. Es la misma declaración del Dios del cielo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. El apóstol Pablo estaba completamente convencido del poder de la predicación bíblica de la palabra para producir cambio y transformación en el corazón de la gente. Y aquí juega un papel fundamental quienes predicamos la palabra en la iglesia, los pastores. ¿Por qué? Escúcheme, el pastor debe estar completamente convencido
de la importancia de predicar la palabra y confiar en ella, en la predicación del evangelio, para mantener esa predicación pura. El pastor no debe predicar para agradarle a nadie. El pastor no debe predicar para hacer sentir bien a nadie. El pastor no debe predicar para agradarle a la gente. No, el predicador, el pastor debe dar la palabra tal cual está en las escrituras y lo debe hacer con valor, lo debe hacer con denuedo, lo debe hacer a pesar de la oposición que se pueda levantar. Pero lamentablemente, Satanás ha logrado convertir la predicación de la palabra en una vulgar discusión democrática. Tengamos pues cuidado que nosotros no caigamos en eso. Cuando usted escucha la palabra y usted sabe que es la palabra y le hablaron la palabra y se la explicaron, ¿usted por qué sale a decir, pues sí, la palabra de Dios dice eso, pero de todas maneras a mí me parece que no, la palabra no es una discusión democrática, no da lugar a eso? Y esa es una idea que el diablo nos ha metido a muchas personas en la cabeza. Nosotros necesitamos recobrar el propósito de la predicación, la intencionalidad de la predicación y entender que estamos llamados a predicar la palabra, punto. ¿Agradó? ¿No agradó? ¿Ofendió? ¿No ofendió? ¿Se aceptó? ¿No se aceptó? Eso es completamente independiente. Pero la responsabilidad, cada vez que usted le hable la palabra a alguien o prediquemos la palabra o enseñemos la palabra, debe ser hablarla, punto. Así, sencillo. Que el resto, los frutos, dependen de Dios. Así, sencillito. Por eso es que en Embajadores de Esperanza predicamos la palabra de parte de Dios y delante de Dios. Ponemos al Señor como testigo de lo que se enseña y de cómo se enseña y qué se le transmite a la gente. Si hay algo de lo que yo tengo temor de Dios es de que Dios me llame a cuentas y me diga, usted no predicó la palabra, porque a muchos les va a pasar, hermano, que el Señor les va a decir, yo a usted lo puse de pastor en una iglesia y usted no le habló a la gente la palabra. Señor, yo predicaba todos los domingos. Usted se paraba a predicar con temor. Entonces usted predicaba temas que le agradaran a la gente. En Embajadores de Esperanza no hacemos eso. En Embajadores de Esperanza se predica la palabra. Simplemente se predican las escrituras. Ese es el objetivo, predicar y enseñar la palabra como la palabra está escrita y como el Señor la transmitió. De ahí para allá, gloria a Dios, porque ustedes son parte del resultado, del fruto de esas oraciones que se le han hecho al Señor. ¿Cuáles, pastor? Durante muchos años y ahora que hay un grupo de intercesores y de siervos, hemos orado que las personas que lleguen a Embajadores de Esperanza sean personas listas para recibir la palabra, la Biblia, las escrituras. Y a muchos les cuesta trabajo y sobre todo a aquellos que vienen de un evangelio suave, liviano, tergiversado. Claro, les da duro. Eso es como usted estar acostumbrado a tomar solo caldo y llega a su casa y le dan un sancocho, pues le va a caer pesado. O le dan un ajiaco, o le dan una mazamorra santandereana, le va a caer pesado, porque usted no está acostumbrado. Así es la predicación de la palabra, es vianda, nutre, pero el enemigo se ha encargado de meternos en la cabeza la idea de que tenemos el derecho a convertir la Biblia y la predicación bíblica en una discusión democrática y nos ha convencido de que podemos debatirla. Imagínese usted, uno se encuentra gente de años en una iglesia que dicen amar al Dios del cielo y usted les enseña y les habla la palabra y debaten sobre cuestiones completamente bíblicas.
Y ese es un gravísimo error que lo puede llevar a uno a caer en profundas y muy peligrosas herejías. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el denuedo de hablar tu palabra. Y como lo hemos orado, como lo hemos pedido, como lo hemos suplicado en tantas ocasiones, te pedimos que a esta iglesia, a esta congregación, llegue la gente que quiere escuchar y recibir la genuina palabra de Dios. Hoy en el mundo entero hay miles de personas congregándose en iglesias que irónicamente no están siendo alimentados con tu palabra. Por el contrario, están entretenidos. Y eso es parte del cáncer y de la enfermedad que está viviendo la iglesia hoy. Pero tú enseñas que vas a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ay, Señor, guárdanos, guárdanos de que tú vengas por tu iglesia y estemos divididos en contiendas, en peleas, en discusiones, en vanas palabrerías y que no estemos centrados en la santidad, en la coinonía, porque tú no vas a venir por islas, tú vas a venir a recoger a la novia, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender. Revélanos cada día más tu palabra y tu propósito. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén.